¿Ellos cómo consideran a una persona ciega? Esa es una maldición. En Israel, ser ciego es una maldición. Hay tres maldiciones en Israel. Ser estéril, ser ciego, ser leproso. No sé si sabían eso. Hay tres maldiciones. Ser estéril, ser ciego, ser leproso. Eh, una de ellas, pues, él nació ciego. Entonces ellos le están preguntando quién pecó. Ellos le están preguntando que la ceguera es por algo que alguien hizo. Entonces ahora imagínense esto. Le están preguntando que si él nació ciego por, porque él pecó. Pero ellos le están preguntando, así como alguien escribió, desde el punto de vista de los fariseos. Entonces, si es desde el punto de vista de los fariseos, que efectivamente ese es el punto de vista que tenían los discípulos en ese momento, el mismo punto de vista que tiene el ser humano en modo natural. O sea, el mismo punto de vista de los fariseos, el mismo punto de vista de todos los que se hacen llamar cristianos y van a diferentes iglesias cristianas, entre comillas. El mismo punto de vista natural, del ser humano natural, que no conoce la palabra de Dios. Entonces le están diciendo que él nació ciego porque alguien pecó, sus padres o él. Ahora, si él nació ciego porque sus padres pecaron, vamos a poner un ejemplo, porque sus padres tenían adulterio pero escondido, ellos adulteraron, el papá de él adulteró a escondidas, así. Nadie supo que él era un adúltero, nadie supo. Entonces su hijo le nació ciego. Así lo entienden los fariseos, así lo entiende el ser humano, así entiende el pecado las personas que todavía son pecadoras. Así lo entienden. De los discípulos hasta ese momento, igual. Ellos cómo se veían. También se veían pecadores. Se veían igual que todo el ser humano en modo natural. Entonces, si el papá de él adulteró, un ejemplo, estamos colocando un ejemplo concreto, si el papá de él adulteró, por eso fue que nació ciego. Tiene sentido, ¿no? Eso es cuando alguien está bajo la ley. Cuando alguien está bajo la ley, porque así, porque hizo tal cosa, entonces su hijo le nació ciego. Eso es bajo la ley. Pero ellos preguntaron de dos, que si fue los padres de él que pecaron o que si fue él que pecó para que haya nacido ciego. Ahora pongámoslo, no sé si se dieron cuenta la parte cómica que hay en esa pregunta. Ya que ellos están viendo el pecado en lo que una persona hace, entonces antes de nacer era bebé, antes de nacer se llama feto, ¿cierto? Antes de nacer. Cuando nace ya no se llama feto, se llama bebé, ¿cierto? Creo que es así, ¿cierto? Entonces, antes de nacer, él pecó. Antes de nacer, él pecó, por eso fue que nació ciego. Antes de nacer, pero ellos no están entendiendo el modo espiritual. O sea, ellos no saben que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, que todo ser humano antes de nacer es pecado. Ellos no lo entienden así. Ellos lo ven como los fariseos. Entonces, este feto, es entendible, bueno, el papá de él adulteró para que haya nacido ciego. Por eso, por adulterar. Nadie lo sabe, lo hizo en secreto. Él adulteró en secreto, pero Dios hizo que su hijo naciera ciego porque él adulteró. Eso es bajo la ley. Así es como lo interpreta alguien bajo la ley. Pero el bebé, antes de nacer el bebé, robó. Antes de nacer el bebé robó. O el bebé. Antes de nacer el bebé, cuando era feto, adulteró. Antes de nacer, adulteró. ¿Sí? Mató, asesinó a alguien. Antes de nacer, cuando era feto, antes de nacer era feto. Entonces, antes de nacer, cuando era feto, mintió, engañó a la mamá. ¿Cuándo? Antes de nacer, cuando era feto. ¿Ya entienden lo cómico que hay en esa pregunta? O sea, si uno piensa muy bien palabra por palabra de lo que están preguntando, ¿será que se dan cuenta de lo que están diciendo? O sea, ya se dieron cuenta, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Sí. En el vientre pecó para él. Sí, por consecuencia de la ley. Sí, exacto. Cuando ellos están viendo, ellos no están viendo en modo espiritual. Para que ellos digan que si fue que los padres de él pecaron, ellos están viendo como los fariseos. Ellos están viendo en modo natural, no en modo espiritual. Ellos no están, los hermanos saben qué es el pecado, saben desde cuándo fueron pecadores, desde antes de nacer, pero los discípulos no sabían eso. Para que se hayan expresado diciendo que los padres, que si fue por el pecado de los padres, están hablando desde la óptica de la ley. Si una persona tiene unas gafas rosadas, ¿cómo va a ver todas las cosas? Todo lo ve rosado, todo lo ve tinturado, como si a todo le hubieran tirado pintura rosada, porque tiene gafas rosadas.
Si una persona tiene gafas azules, ¿cómo va a ver todas las cosas? Todo lo va a ver azul. Solo hay dos tipos de vista: el punto de vista natural y el punto de vista espiritual. Pero ellos, por la forma como están hablando, no tienen el punto de vista espiritual. Están hablando el punto de vista natural. Natural. Bajo la ley. Maldito. El punto de vista de una persona que si muere va a la condenación eterna. Como Judas. Judas también estuvo con los 12 discípulos. Pero él, antes de recibir la salvación, antes de ser sellado con el Espíritu de Dios, antes de haber podido creer el Evangelio, él murió. ¿Y a dónde fue? A la condenación eterna. De paso, aquí contestamos una pregunta, que hay personas que preguntan de esa manera, que si Judas se salvó, porque Judas estuvo 3 años. Judas estuvo 3 años con Jesús. Una persona, ¿acaso una persona por estar así mucho tiempo estudiando, la persona, así es que recibe la salvación? No, la salvación no se recibe por méritos. Nadie recibe la salvación por algo que hizo, no. O porque tuvo disciplina, ¿no? Los fariseos, ellos se sabían la Biblia de memoria. Para que una persona se pueda aprender el Antiguo Testamento de memoria, lo que es la Torá, el Tanaj, para que se pueda aprender esto de memoria, esa persona necesita desde bebé, desde que era bebé, fue instruido por sus padres para que memorizara. Cuando tenía 3 añitos, cuando ya estaba aprendiendo a leer, ya estaba leyendo las escrituras. Y no solo leyendo, sino los papás hacían por dinámicas, por juegos, de muchas maneras, para que fuera memorizando. Porque cuando tuviera 5 años ya tenía que haber memorizado grandes partes del Pentateuco. Ese es el camino de una persona que fue instruida en la ley. Sí, normalmente. Bueno, ciertamente todo el que piensa, ay, esto sucedió porque usted hizo tal cosa. Esto sucedió porque usted tal cosa. Eso es bajo la ley. Eso, ¿qué dice Job 35? Vamos a leer. Job 35, versículo 6 y 7. Job 35, versículos 6 y 7. Job, antes de Salmos. Job 35, versículos 6 y 7. En Job 35 está siendo exhortado. Job está siendo exhortado. Pero cuando miramos el versículo 6 y 7, dice el versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y en ese sentido, aquí cuando está hablando si pecares, está hablando del fruto. No sé si ustedes sabían, pero el pecado tiene que ser considerado en su totalidad. El pecado, para ser considerado en su totalidad, hay 3 versículos en la Biblia que hablan qué es pecado. Esto casi nadie lo sabe. Pero hay 3 versículos en la Biblia que cuando uno mira, si uno coge este versículo, aquí dice que es pecado. Pero si uno no coge este otro, aquí dice que es pecado. Y si no coge ninguno de estos dos y coge este, aquí dice que es pecado. Pero así como lo nombra acá, así como lo nombra acá y así como lo nombra acá, es muy diferente. Sí sabían, ¿no? La mayoría de las personas solo conoce uno de esos 3 versículos. La mayoría, cuando les preguntamos, ¿tú eres pecador? Dicen que sí. ¿Y por qué? Y nos nombran uno de esos 3, pero casi nadie conoce los 3. Un árbol. En la Biblia se nos compara a nosotros con un árbol. Cuando dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué en la Biblia dice por sus frutos los conoceréis? Porque nos está comparando con un árbol. Entonces, el árbol tiene fruto. El árbol, ese fruto está suspendido en el aire. No, ese fruto está pegado por medio de una rama. ¿A dónde? Al árbol. Entonces está fruto, rama, árbol. Por eso hay 3 versículos en la Biblia que hablan del pecado. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los versículos que habla de pecado? Pregunto, bueno, yo creo que van a nombrar el que todo el mundo conoce. ¿Qué es pecado? Cuando les preguntan qué es pecado, muéstrenme un versículo que me diga qué es pecado. ¿Qué versículo mostrarían? Pregunta, voy a volver a mirar ahorita estoy mirando la cámara, pero voy a volver a mirar comentarios. Miro comentarios. Comentarios. Juan 16:9, le faltó Juan, pero entendí. Iba a escribir San Juan y escribió San. Sí, el libro San. Juan 16:9, Juan 16:9.
Bueno, ese es el principal. Los que saben ese versículo son los hermanos. Hay otro, Romanos 3:23, no. Romanos 14:23, se acercó por el 23. Miren Romanos 14:20, vamos a mirar Romanos 14:23. Romanos 14:20, aunque sí, bueno, ciertamente Romanos 3:23, excelente, sí, Romanos 3:23 también. Pero miremos Romanos 14:23, Romanos 14:23. Romanos 14:23. Realmente Romanos 3:23 ya está citando el anterior que habían mencionado. Romanos 14, Romanos 6:12. Vamos a leer Romanos 6:12. Romanos 6:12, ya que lo escribió la hermana y estoy aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezca. No, ese no. Ese no, ese no. Romanos 14:23. Romanos 14, versículo 23. Dice, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, las personas conocen, cuando les preguntamos qué es pecado, necesitan escuchar una definición como si pareciera enciclopédica, ¿no? Pecado es, esto es pecado, así. Entonces, este versículo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Juan 3:4, bien, bien, bien. Ahora, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero realmente está citando uno de los tres principales. Los tres principales son los que hemos nombrado ya. Aquí alguien escribió Primera de Juan 1:4. Ese es el tercero. O sea, el que todo el mundo se sabe, bueno, el que se saben los que están bajo la ley. De estos tres versículos, el que está bajo la ley se sabe Primera de Juan 3:4. Ese se lo sabe quién. Cuando usted le pregunta a una persona si es pecador y si esa persona le puede sustentar con la Biblia. Si esa persona le dice, no, ahorita no le puedo sustentar con la Biblia, pero deme tiempo, yo busco y nos vemos mañana y mañana con un versículo le muestro por qué es que soy. Entonces le van a mostrar Primera de Juan 3:4. Todo el que está bajo la ley solo conoce ¿qué es pecado? Por Primera de Juan 3:4. Solo conoce. Pero no conoce qué es pecado por Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué cosa? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y cuál es el primero? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el primero, es el más importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ¿qué es pecado? No creer en mí. Si usted, bueno, sé que no todos lo conocen, pero para que se enteren, nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando dio la definición de pecado, ¿qué es pecado? Según dicho por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es pecado? Juan 16:9. ¿Pecado qué es? No creer en mí, dijo Jesús. Eso es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ciertamente, el que infringe la ley peca, porque toda transgresión, toda infracción de la ley es pecado. Entonces, están estas tres. Entonces, ¿las tres están hablando cosas diferentes? No. Los tres versículos están hablando lo mismo. Los otros que mencionaron los hermanos están afiliados a alguno de estos tres, pero estos tres son el eje principal. ¿Por qué? Uno de estos, el primero, es el árbol. Cuando Jesús dijo, ¿qué es pecado? No creer en mí, dijo Jesús. Eso es pecado, no creer en mí. Ahí se está refiriendo al árbol entero, al árbol entero. Ahora, ¿las ramas qué sería? ¿Cuáles son las ramas? Las que están sosteniendo el fruto. ¿Por dónde le llega el alimento al fruto? Para que el fruto se haya convertido en fruto, ¿por dónde llegó? Llegó por las ramas. Entonces, ¿las ramas qué son? Las ramas vienen siendo el otro versículo que mencionamos. Romanos 14:23. De pecado todo lo que no proviene de fe es pecado. Esas son las ramas. Todo lo que no proviene. ¿Qué pasa por las ramas? Por las ramas pasa la savia, ¿cierto? La savia que el árbol de la tierra con sus raíces extrae los nutrientes. Y todos esos nutrientes los manda por las ramas y se convierte en ese fruto. Entonces, un árbol de naranja extrae de la tierra, del abono, de todo lo que haya por ahí, extrae nutrientes y manda por el tronco, va subiendo y se va por las ramas. ¿Y a dónde llega?
a la flor, que la flor se convierte en fruto. ¿Sí? Entonces, las ramas, ¿qué son las ramas? Todo lo que no proviene. Por eso dice proviene. Por las ramas fluye. ¿Qué cosa? El pecado. En este caso, el árbol que es pecado, ¿qué fluye? No proviene de fe. ¿Qué cosa no proviene de fe? Lo que es del hombre natural. Lo que es del hombre natural no proviene de fe. Es así, lo que es del hombre en modo natural, como hablamos ahorita de cuando murió Judas. Judas murió en modo natural. Judas murió destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así murió Judas. Entonces, ¿y el fruto? Ahora llegamos a lo que todo el mundo conoce. Los que están bajo la ley únicamente conocen definición de pecado por Primera de Juan 3:4. Vamos a leer Primera de Juan, tal cual como dice Primera de Juan 3:4. Ese sí se lo saben de memoria, los que están bajo la ley. Cuando usted le preguntan a una persona sobre el pecado y esa persona los lleve a Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 3:4, ustedes se pueden dar cuenta, esa persona está bajo la ley. Para que me diga qué es pecado con Primera de Juan 3:4 sin tener en cuenta los otros dos, esa persona está bajo la ley. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 3:4? Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿El pecado qué es? Según ese versículo que leímos, ¿el pecado qué es? Infracción de la ley. Eso es lo que ellos saben. Entonces, ¿qué están hablando? Del fruto. Están hablando solamente del fruto. ¿Por qué sabemos que ellos están hablando únicamente de esa parte del árbol? ¿Por qué no pueden hablar del árbol entero? ¿Por qué no pueden hablar de las ramas? ¿Por qué no? ¿Por qué únicamente conocen el fruto? La vista, como leímos hoy en Isaías capítulo 29, la vista que tienen, Dios no les ha dado ojos para ver, oídos para oír. 29:4 dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Cuando dice hasta hoy, está hablando para toda la humanidad. Toda la humanidad en modo natural, Dios no le ha dado ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. No nos ha dado ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Esas tres cosas. ¿Pueden entender? No, no pueden entender. ¿Pueden ver? No pueden ver. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Aún explicándoles el Evangelio, no lo pueden recibir. Entonces, ¿cómo ven? Únicamente ven el fruto. O sea, Primera de Juan 3:4. Por eso dicen, pero en la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Le decimos a personas, sí, pero sí sabes que en la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Ay, no, esa sí no lo sabía. Y te tengo una más. Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, Jesús dijo que pecado es no creer en Él. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pecado es no creer en mí. Pero las personas que quieren, ay, pero yo solamente sabía que pecado es infracción de la ley. Pero no entiendo, ya me estoy confundiendo. Está hablando del mismo árbol. Está hablando del árbol. O sea, el pecado, las personas deben considerar el árbol entero, no solamente el fruto. ¿Por qué las personas consideran el fruto? Porque es lo visible. Por eso dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El fruto, cuando una persona dice mentiras, uno dice, ay, está diciendo mentiras. Es pecador porque está diciendo mentiras. Eso es visible, eso es visible. Pero una persona no se... Si esa persona no dice mentiras, vamos a poner les pregunto, si una persona en modo natural, o sea, lleva años yendo a una iglesia, ha dicho la palabra evangelio, pero no sabe qué es el evangelio. Es una persona en modo natural, en modo natural. Entonces, esa persona en modo natural, si no dice mentiras, si inclusive se queda así quietico, cierra los ojos y dice, no voy a abrir los ojos, por favor llévenme. Y lo llevan a la iglesia y lo sientan. Esa persona no está visiblemente no está robando, no está mintiendo, no está haciéndole daño a nadie, aparentemente, visiblemente. ¿Esa persona no es pecadora? Porque así lo llevan con los ojos vendados para él no mirar, para no adulterar. Entonces se venda los ojos. Y lo llevan, como tienen los ojos vendados, lo llevan y lo sientan. ¿Qué han contestado? Estoy haciendo una pregunta. La pregunta, si una persona que se venda los ojos para no codiciar,
Es pecador, sí es pecador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que las personas no tienen en cuenta cuando únicamente conocen 1 Juan 3:4. ¿Saben? Eso es sacar un versículo de contexto. Coger 1 Juan 3:4 y no tener en cuenta Romanos 14:23. No tener en cuenta Juan 16:9 es sacar un versículo de contexto. Cuando uno considera esos tres versículos, uno ve el árbol completo. Entonces yo pensé que yo era pecador porque de mí salía ese fruto. Un árbol de naranja no es árbol de naranja porque le salen naranjas. No. El árbol, si usted le quita todas las naranjas al árbol de naranja, ¿deja de ser árbol de naranja? No, ¿cierto? Igual, si una persona se esfuerza para que de él no salga mentira, no salga codicia, no salga envidia, realmente va a salir. Pero se esfuerza para que nadie lo vea, para que nadie se dé cuenta. Se esfuerza para que nadie visiblemente lo vea haciendo esas maldades. Entonces esa persona no es pecadora. Sí es pecador, porque no es solamente lo visible, lo que hace visiblemente, sino realmente su esencia. Como escribió alguien, Romanos 5:12. Ahora sí viene ese versículo, el versículo que escribió Lili. Lili nos ha escrito, desde el principio nos escribió ese versículo. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, todo el mundo que es pecador, todo el mundo, en modo natural, en modo natural. Cuando una persona recibe la salvación, llega a ser justo. El que es justo ya no es pecador. No sé si sabían esto. Aunque sí, existe Eclesiastés 7:20 que pareciera que dijera otra cosa, pero no dice otra cosa. Creo que ese lo tenemos que explicar. Vamos a tener que hacer un en vivo hablando únicamente de Eclesiastés 7:20. Porque el que es justo no puede pecar. Lo dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. No puede pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar. Pero es que Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Ya, ya saben cuál es ese versículo. Vamos a tener que hacer un envío solamente explicando ese versículo. Por ahora el tiempo nos pasó y se nos pasó regacho. Se nos pasó bastante. Entonces vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Gracias, Señor, por nos das la iglesia, nos das los siervos, nos das una congregación de alrededor de nosotros, de personas justas. Y tu palabra dice claramente que donde hay dos o más en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. En esta reunión que estamos haciendo aún virtual, algo que tú nos has permitido ver, aquí en esta reunión virtual hay dos o más congregados en tu nombre. Es decir, aquí ¿quién está? Estás tú en medio de nosotros. Antiguamente pensábamos por la parte visible únicamente la presencialidad. Pero algo que en estos últimos tiempos ha quedado en evidencia, esta virtualidad ciertamente es congregación de justos también. Gracias, Señor, por tu sabiduría, escondiéndola de doctos, de sabios, de personas que en este mundo son muy reconocidas, pero la has revelado a los niños, a lo que el mundo menosprecia, de lo que el mundo se burla, a lo que el mundo considera pobrecito. Pero así has permitido, Señor, que la iglesia, que nosotros hayamos podido recibir esta misericordia. No porque fuéramos superiores, capaces, al contrario, éramos lo vil y menospreciado de este mundo. Te pedimos por las personas que hasta hoy están escuchando, por primera vez están escuchando el acercamiento a la verdad. Permite que puedan en su corazón atesorar lo que es del Espíritu y salir del modo natural. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.